ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Miren cómo Dios no hace nada por algún capricho o sin razón. No es como el enloquecido Nabucodonosor, que cuando no podían interpretar su sueño, tal como lo narra el libro de Daniel, quería exterminar a todos los sabios en Babilonia. Claro que Dios no es así. Él no se comporta como nosotros y dice específicamente por qué actúa con una ira tal que quien es testigo de ella se queda estupefacto. La razón está escrita en este versículo, hermano mío. Te juzgaré según tus caminos. Por eso digo que existen buenas razones para que Dios sea de esta manera. Aquel malhechor al lado de Jesús en la cruz confesó en Lucas 23:41, y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En términos legales en el Imperio Romano, quien era colgado en una cruz era porque lo merecían. Y si eso hacía un imperio inhumano por donde se le quiera ver, ¿no es más justo nuestro gran El Shaddai? ¿No es más certero el juicio de aquel que está sentado en su trono en el cielo? Es entonces correcto ver lo que expresa Ezequiel cuando comunica la palabra de Dios. Te juzgaré según tus caminos. Te juzgaré según tus caminos. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Ezequiel capítulo 7, versículo 3. Este es el tercer mensaje que Dios le da a Ezequiel acerca de la destrucción de Jerusalén, y lo que dentro de muy poco tiempo vivirían los habitantes de aquella ciudad, y la calamidad inminente que como martillo quebrantaría sus vidas para siempre. Todavía el libro trae mucha palabra dura para un pueblo duro de corazón, y por supuesto que ahondaremos en ella en futuros mensajes. Por ahora, estacionémonos en el capítulo 7 y conozcamos las razones de por qué Dios está desplegando una ira de esta naturaleza. Es interesante tocar estos pasajes y proporcionar respuestas a aquellas preguntas de por qué Dios castiga de esa manera, pues sinceramente, ¿quién puede resistirse a su voluntad? Hay ideas absurdas en este mundo que minimizan el poder y la autoridad que Dios tiene para desplegar su furor y aplicar el castigo sobre aquellos que viven en sus pecados, pensando que Él no es capaz de lanzar un alma al infierno para siempre. Nada más lejos de la realidad. Cuando Dios aplica su juicio y su castigo, siempre da sus razones y siempre son legítimas, de tal suerte que nadie puede decir, eso es injusto. Todo lo contrario. Lo que Él hace y ejecuta siempre será justo y en su justa medida, aunque esa medida sea un castigo de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Otra vez Dios, de una manera sistemática, está dando una palabra difícil de digerir que será proclamada por nuestro querido profeta y declara lo siguiente. Ezequiel capítulo 7, versículos 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. Pasan los días, los meses y aún algunos años, y tanto en Babilonia como en Judá, a los judíos parece ya no importarles en lo absoluto lo que los profetas les están diciendo. Ni Jeremías en Judá, ni Ezequiel en Babilonia mueven un milímetro ese duro corazón de donde está, arraigado en su arrogancia y en sus abominables idolatrías. Aquí Ezequiel urge a su pueblo y le dice, el fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. Ningún lugar de la tierra de Judá escapará, ningún judío librará su alma, ningún habitante de Jerusalén saldrá libre de la opresión que el mismo Dios ejecutará sobre ellos. Lo más impactante es que de la misma boca de Dios entendemos que ningún rincón de la tierra de Israel quedará sin castigo y va a ser implacable en gran manera. ¿Por qué Dios tiene tal determinación contra su pueblo? ¿Por qué aquí no muestra su perdón y misericordia? Esa pregunta tiene una respuesta, y esa respuesta es una que vale mucho la pena no solo escuchar, sino incluso estudiar para que aprendamos de lo que está escrito. El siguiente versículo nos da la luz que necesitamos para entender el comportamiento de nuestro Dios. De hecho, es el que tomé de referencia, Ezequiel 7:3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Miren cómo Dios no hace nada por algún capricho o sin razón.
No es como el enloquecido Nabucodonosor, que cuando no podían interpretar su sueño, tal como lo narra el libro de Daniel, quería exterminar a todos los sabios en Babilonia. Claro que Dios no es así. Él no se comporta como nosotros y dice específicamente por qué actúa con una ira tal que quien es testigo de ella se queda estupefacto. La razón está escrita en este versículo, hermano mío. Te juzgaré según tus caminos. Por eso digo que existen buenas razones para que Dios sea de esta manera. Aquel malhechor al lado de Jesús en la cruz confesó en Lucas 23:41, y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En términos legales en el Imperio Romano, quien era colgado en una cruz era porque lo merecían. Y si eso hacía un imperio inhumano por donde se le quiera ver, ¿no es más justo nuestro gran El Shaddai? ¿No es más certero el juicio de aquel que está sentado en su trono en el cielo? ¿Es entonces correcto ver lo que expresa Ezequiel cuando comunica la palabra de Dios? Te juzgaré según tus caminos. ¿Qué caminos tomó el pueblo? Al adoptar las idolatrías paganas, cualesquiera que éstas fueran, tomaron la decisión de vivir lejos de Dios. ¿Qué tiene que ver la reina del cielo y sus múltiples libaciones comparada con el verdadero rey del cielo, creador de todo lo que nos rodea? Es un gran problema darle el lugar principal a las criaturas antes que al creador. Además, estas palabras, te juzgaré según tus caminos, indican que estos caminos tomados por su pueblo merecieron una condenación que se gesta en el furor de Dios. Tanto es ofendido nuestro Dios cuando no le damos la honra que merece ni le otorgamos el lugar que le corresponde. Por ello pone por ejemplo a su pueblo y dice en Ezequiel 7:4, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Este es un mensaje contundente, ya que confiaron en esas vanidades ilusorias en los días de sus tribulaciones, cuando más ayuda iban a necesitar. Estarían en medio de ellos tales ídolos y abominaciones y verían que ni uno solo los iba a poder librar del azote dado por el mismo Dios. Y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. ¿Saben qué es lo peor de esta situación? En tiempos pasados nuestro Dios dilató su furor y su castigo, o bien les perdonó como el gran y amoroso Señor que es Él. Pero en esta ocasión las cosas son muy diferentes. Ya se había pasado el punto sin retorno. Ya el vaso de la misericordia se había vaciado y lamentablemente el perdón no tenía lugar en este momento. Fue tan tajante Dios que además de agregar palabras explícitas de condenación, volvió a repetir que no habría perdón ni misericordia. Leamos Ezequiel 7, versículos 8 y 9. Ahora presto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que hiero. Otra vez, recalca con su penetrante voz, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que hiero. Sabrán quién está detrás de esa calamidad. No sería precisamente Nabucodonosor, sino el mismo Jehová en persona. Este aspecto de Dios, un terrible atributo, es más que una realidad, una verdad difícil de digerir, pero ciertísima, tal como esperamos el sol en la mañana. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que hiero. Tremendo es todo esto, siendo además una gran figura del castigo de Dios sobre los que obran iniquidad y no quieren dejar sus pecados. Veamos qué más dice Dios sobre el juicio de aquellos habitantes de Jerusalén. Ezequiel capítulo 7, versículos 15 y 16. De fuera cuchillo, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviera en el campo morirá a cuchillo, y al que estuviera en la ciudad consumirálo hambre y pestilencia. Y los que escaparen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos cada uno por su iniquidad. Ninguno escapará de su mano. ¿No vemos el mensaje de Dios aquí? Quien cae en el infierno no escapará jamás de esas llamas eternas. Jerusalén fue devastada y su castigo fue temporal. Sí, quedó irreconocible, pero fue temporal. Quien cae en el infierno no podrá salir de ese lugar, y cuando pasen millones de edades solo se escuchará
apenas es un punto en la eternidad. Todo esto que Ezequiel revela es muy explícito. Gemirán por su iniquidad. Le recordarán dónde escaparon los que pudieron escapar y solo podrán recordar que están en esa situación por sus pecados. Esa es la condenación eterna en el infierno. Además de sufrir el hervor de fuego, lo que ya es una auténtica catástrofe, lo único que recordarán por toda una eternidad es que estarán allí por sus pecados y sabrán que su situación es única y exclusivamente consecuencia de no acercarse a Dios y clamar misericordia. Aún en ese lugar no les pasará la idea de arrepentirse. Será el lloro y crujir de dientes y no tendrá fin dicho sufrimiento. Esta es la figura aquí. Y los que escaparen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos cada uno por su iniquidad. En fin, podría ahondar más con los pasajes en los siguientes versículos. Podría hablar más de una condenación eterna sin Cristo y eso sería correcto. Quiero más bien ahora tomar este punto para hablar de Cristo, de su salvación. Quiero decir que en esa cruz Él pagó lo que cada ser humano le debe a Dios. Cada pecado, cada falta, fue llevada por ese cuerpo colgado en aquel Gólgota inolvidable. Cristo nos abrió una oportunidad para ya no más ir a una condenación, sino tener una entrada libre al trono de la gracia. Solo hay una manera de estar con nuestro Dios. Juan 3:16, el famosísimo versículo del Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con Él no te pierdes en el infierno. Todo aquel que en Él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna con Dios. Es lo mejor que puede llegar a tu vida. Si eres cristiano, gloria a Dios por haber reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no lo eres, no esperes más. Esta noche pueden venir por tu alma. Acepta hoy a nuestro Señor Jesucristo y así como nosotros lo hicimos un día, ríndete a su voluntad. Que Dios siempre te bendiga. Amén.